Hola, hoy nos metemos de lleno en una propuesta de investigación universitaria. Un tema de salud pública, ¿eh? Bastante importante, la verdad. Vamos a explorar esa posible conexión entre la desnutrición y, bueno, cuando las hospitalizaciones se alargan más de lo que uno esperaría. El foco está en pacientes con enfermedad renal crónica, la RC, y el estudio se haría en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, allá en Perú, para el 2025. La autora de la propuesta es Nancy Luz Chana Quispe, de la Universidad Privada de Tacna. Y bueno, nuestro análisis se basa totalmente en este documento. Sí, es un tema fundamental, ¿eh? La enfermedad renal crónica es un desafío global, es enorme. Y sabemos, bueno, está bastante documentado, que la desnutrición es una complicación muy común y muy seria además, sobre todo cuando estos pacientes necesitan hospitalizarse. Lo interesante de esta propuesta es que quiere ver qué pasa a nivel local, o sea, en Tacna, porque parece que ahí faltan datos específicos sobre esto. Exacto. A ver, vamos a meternos más en esto. La propuesta nos da una idea general, ¿no? Y es seria la cosa, ¿eh? La ERC afecta a cientos de millones de personas en el mundo y va para arriba, sigue aumentando, por el envejecimiento de la población, la diabetes, la hipertensión, vamos, problemas que vemos todos los días. Y recalca algo importante, la desnutrición, que podría afectar, fíjate, a un tercio o hasta la mitad de estos pacientes cuando están en el hospital. Y eso, claro, empeora todo. Ajá. Y ahí es donde entra el concepto de estancia hospitalaria prolongada, EHP le llaman. Quedarse en el hospital más tiempo del, digamos, estrictamente necesario, pues no es bueno. Para el paciente, claro, es más riesgo de pescarse una infección en el hospital, de perder músculo, de que su estado general empeore. Y para el sistema de salud, bueno, ni hablar. Es un uso muy intensivo de recursos. Camas ocupadas, más personal, más costos. Esta investigación lo que quiere ver es si la desnutrición es un factor que, digamos, empuja a que estos pacientes renales se queden más tiempo hospitalizados. Claro, y la propuesta insiste mucho en la necesidad de mirar esto justo en Tacna, porque aunque hay datos generales para Perú, se estima que la ERC afecta como a un 12% de la población allá. Parece que no se ha investigado bien esta relación específica, desnutrición y tiempo en el hospital, en esa región en concreto. Y bueno, sin esa información local es complicado diseñar las mejores estrategias, ¿no? Para atenderlos bien. Precisamente, la justificación del estudio se basa mucho en eso. Necesitamos evidencia local para poder actuar localmente. Argumentan que si encuentran que sí, que hay una asociación fuerte, los resultados podrían impulsar algo muy práctico, como implementar programas para detectar rápido el riesgo nutricional apenas ingresa el paciente. Y esto, a su vez, quizás podría ayudar a gestionar mejor las camas, a reducir algunas de esas estadías largas y al final, pues, aliviar un poco la carga, tanto para los pacientes como para el hospital, claro. Es investigación que busca tener una aplicación directa. Entendido. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave, la que mueve toda esta investigación? La formulan de manera muy directa, ¿eh? La desnutrición clínica se asocia con la estancia hospitalaria prolongada en pacientes con enfermedad renal crónica hospitalizados en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2025. Así, clarita. Exacto. Y esa pregunta grande, digamos, la desarman en otras más chiquitas, más específicas. Quieren saber, por ejemplo, ¿los pacientes que se quedan mucho tiempo son distintos a los que se van antes? ¿En qué? ¿El nivel de desnutrición, qué tan grave es, varía entre estos grupos? ¿Y qué onda con la albúmina en sangre? Es una proteína importante. ¿Cambian sus niveles durante la hospitalización? ¿Tiene que ver con cuántos días se quedan? Y algo crucial, ¿qué tan fuerte es esa posible relación entre desnutrición y estancia larga? Una vez que consideran otros factores que también podrían estar jugando un papel, como la edad, si tienen diabetes, esas cosas. O sea, no es solo un sí o un no. Es un cuánto y a quiénes les pega más. Y los objetivos que plantean van directo a responder eso. Describir a los pacientes, medir qué tan severa es la desnutrición con una herramienta específica, ver qué pasa con la albúmina y al final calcular la fuerza de esa asociación que buscan. Bien, ahora vayamos a lo que ya se sabe. ¿Qué han encontrado otros estudios? La propuesta revisa investigaciones de fuera, de Perú también. ¿Qué nos cuenta esa revisión? Bueno, lo que salta a la vista es que la desnutrición en estos pacientes, los de ERC hospitalizados, es consistentemente alta.
Aunque las cifras bailan un poco, ¿eh? Algunos estudios internacionales que citan encuentran tasas que van, mira, desde 1/3 hasta más de la mitad de los pacientes. Incluso hay reportes con cifras mucho más altas. Y hay factores que se repiten como riesgos. Tener más edad, ser mujer, haber perdido peso, comer poco y tener la albúmina baja en sangre. También mencionan que tener diabetes parece que empeora bastante el riesgo de desnutrición en estos pacientes. Si miras el panorama global, parece que quizás un 40% o más están desnutridos, sobre todo los que ya están en diálisis. ¿Y en Perú mismo? ¿Hay datos? Sí, estudios en otras ciudades como Lima, Trujillo, también han reportado cifras que preocupan, a veces muy altas, ¿eh? Indican que una proporción grande de pacientes renales en hospital tiene algún grado de desnutrición. Algunas investigaciones de allá lo han relacionado con si siguen o no la dieta especial que necesitan. Ajá. Aunque, fíjate qué curioso, otro estudio encontró que saber sobre la dieta no necesariamente significaba estar mejor nutrido. Ah, mira. Lo que sugiere que el problema es más enredado que solo dar información, ¿no? También se vio que tener otras enfermedades, comorbilidades le llaman, además de la falla renal, se asocia con peor nutrición. Entiendo. O sea, el problema está ahí, documentado en varios lados. Exacto. Pero aquí viene lo que justifica este nuevo estudio, lo central. La propuesta dice que buscaron y no encontraron estudios previos en Tacna que analizaran específicamente esta conexión. La de desnutrición y duración de la estancia hospitalaria en pacientes con ERC ahí en Tacna. Ah, ahí está el hueco. Ese es el vacío de información local. No es que no se sepa nada de ERC en Perú, claro que sí, pero esta pieza del rompecabezas para este hospital y esta región parece que falta. Queda clarísimo. Bueno, entonces, para entender mejor todo esto, la propuesta define los conceptos claves. Empecemos por la enfermedad renal crónica, la ERC. ¿Cómo la explican? La definen como una pérdida de la función de los riñones, gradual y permanente, o sea que no se recupera. El diagnóstico se basa en medir qué tan bien filtran la sangre. Usan un indicador, la tasa de filtración glomerular, o TFG. Si está por debajo de cierto nivel, 60 mililitros minuto, por más de 3 meses, ahí está el diagnóstico. Se clasifica en 5 etapas. La 5 es la más grave, cuando ya se necesita diálisis o un trasplante. ¿Y las causas más comunes? La hipertensión y la diabetes son las principales. Cuando los riñones fallan, pues se acumulan toxinas en el cuerpo, se descontrolan los líquidos, los minerales, aparece anemia, problemas en los huesos y, muy relevante para este estudio, aparece la desnutrición y un estado que llaman desgaste proteico energético, o PW, por las siglas en inglés. Y mencionaste que la desnutrición en la ERC es particular. ¿Por qué? ¿Qué la hace diferente? Es que es compleja, tiene muchas causas a la vez, ¿sabes? Por un lado, el propio cuerpo, por la enfermedad, tiende a degradar más proteínas, entra en catabolismo. Por otro, en la diálisis se pueden perder nutrientes. Además, la inflamación crónica, que es muy común en la ERC, quita el apetito, produce anorexia. Y súmale otros factores, como la acidosis metabólica. Es como un círculo vicioso, ¿entiendes? La mala nutrición empeora la inflamación y la inflamación empeora la nutrición. Un ciclo negativo. Vaya. ¿Y las consecuencias? Pues serias. Más riesgo de infecciones, que las heridas no cicatricen bien, pérdida de fuerza, de función general y un mayor riesgo de morir, sobre todo por problemas del corazón, cardiovasculares. Entendido. ¿Y cómo planean medir esa desnutrición en el estudio? Mencionan varias cosas, ¿no? Sí, mencionan los métodos clásicos, medidas del cuerpo como el peso, la talla, medir pliegues de grasa, la circunferencia del brazo, también análisis de sangre, como la albúmina. Y ahí recalcan que un nivel bajo, menos de 3.5 gramos por decilitro, es una señal de alarma importante, un predictor de mortalidad. Y luego están las herramientas de cribado o tamizaje nutricional. Mencionan varias conocidas como GYM, SGA, MIS, pero destacan una que van a usar ellos. CONUT. ¿Qué tiene de especial esa? El CONUT, Controlling Nutritional Status,
Lo interesante es que es muy práctico para el hospital. Es una herramienta que calcula un puntaje de riesgo nutricional usando solo 3 datos de análisis de sangre. Datos que además suelen pedirse de rutina en muchos pacientes hospitalizados. ¿Cuáles son? Son los niveles de albúmina, el colesterol total y el conteo de linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco. Con esos 3 valores, el sistema genera un puntaje. Y ese puntaje clasifica al paciente, sin riesgo, riesgo bajo, moderado o grave de desnutrición. Ah, suena útil. Sí, la ventaja es que se puede hacer rápido, incluso de forma automática, si el laboratorio está preparado, apenas ingresa el paciente. Y los estudios de validación que citan en la propuesta sugieren que es una herramienta bastante útil para detectar quienes necesitan una evaluación nutricional más profunda. Por eso le eligieron. Tiene lógica, buscar algo así, práctico para el día a día. Y el otro concepto clave es la estancia hospitalaria prolongada, la EHP. ¿Cómo la definen ellos para su estudio? Pues básicamente es estar hospitalizado más tiempo del que se considera normal o esperado para la condición que tiene el paciente. En este estudio ponen un corte claro. Si el paciente está más de 7 días hospitalizado, eso se considera EHP. Lo ven como una señal, un indicador de que algo podría no estar yendo del todo bien, ya sea por complicaciones propias del paciente o quizás por temas de cómo funciona la atención en el hospital, ¿no? Eficiencia. ¿Y por qué justo los pacientes con ERC podrían tener estas estancias más largas? Pues por varias cosas. La propia enfermedad renal se puede complicar, claro. Son más propensos a infecciones. A veces necesitan más tiempo de observación. Y a veces también influyen factores del sistema, retrasos en pruebas, que no haya camas disponibles para diálisis, cosas así. Y claro, si a todo eso le sumas la desnutrición, que como dijimos debilita al paciente, aumenta el riesgo de complicaciones, pues es lógico pensar que podría alargar la estancia. Claro. Esos días extra en el hospital, además de costar dinero, aumentan el riesgo de otros problemas. Más infecciones hospitalarias, más deterioro general. Entendido. Bueno, con todo este panorama, ¿cuál es la predicción principal? La hipótesis que quieren poner a prueba. La hipótesis central es muy directa. Creen que sí, que existe una asociación. Una asociación entre la desnutrición clínica, medida con esa herramienta CONUT, y la estancia hospitalaria prolongada, definida como más de 7 días. Esto específicamente en los pacientes con ERC que se hospitalicen en el Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2025. Y de esa idea principal sacan otras más específicas, ¿verdad? Exacto. Esperan encontrar diferencias en las características de los pacientes. Los que tienen estancia prolongada versus los que no. Esperan que los niveles de desnutrición, medidos con CONUT, sean peores en el grupo que se queda más tiempo. Y, muy importante, esperan que esa asociación entre desnutrición y estancia larga se mantenga, incluso cuando analicen los datos controlando otros factores. ¿Cómo qué factores? Como la edad del paciente, el sexo, si tienen diabetes o hipertensión, esas otras cosas que también podrían influir en cuántos días están en el hospital. Ese punto es clave en investigación, ¿no? Tratar de aislar el efecto de lo que te interesa. Justamente. Quieren ver si la desnutrición tiene un peso propio, digamos, más allá de otros problemas que pueda tener el paciente. Para eso, van a recolectar información no solo de la nutrición con CONUT y los días de estancia. También van a registrar datos sociodemográficos, edad, sexo, de dónde vienen y clínicos. Si tienen hipertensión, diabetes, dislipidemia, si fuman, cómo estaba su creatinina al ingresar. Todo eso para poder hacer análisis más ajustados. Suena un plan bastante estructurado para responder la pregunta. Entonces, resumiendo un poco, estamos ante una propuesta que quiere investigar si la desnutrición, evaluada con una herramienta práctica como CONUT, es un factor que hace que los pacientes renales se queden más tiempo hospitalizados en Tacna, un lugar donde, parece, esta información específica hace falta. Se busca conectar nutrición, cómo evolucionan los pacientes y la eficiencia del hospital. Sí. Yo creo que la fortaleza que se ve en la propuesta es esa claridad en la pregunta, ¿no? Y que planean usar una metodología definida con una herramienta validada como CONUT y, sobre todo, el potencial de generar resultados que de verdad sirvan para tomar decisiones ahí en ese hospital. Pone el foco en algo importante,
que cuidar la nutrición no es solo un tema de estar bien, sino que puede tener un impacto muy concreto en cómo funciona todo el sistema de salud. Totalmente. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizás para quienes nos escuchan. Este estudio busca ver si hay una asociación. Si la investigación confirma esto, si resulta que la desnutrición medida por CONUT sí se asocia fuerte con quedarse más tiempo en el hospital en Tacna, ¿qué vendría después? ¿Cómo podría implementarse ese cribado nutricional de forma rutinaria al ingreso? Y más importante, ¿cómo podrían las acciones para apoyar nutricionalmente a esos pacientes en riesgo realmente cambiar las cosas? No solo para los pacientes en Tacna, Quizás podría ser un modelo para otros lugares que enfrentan desafíos parecidos, a veces con recursos limitados. Es una pregunta sobre cómo la evidencia local, la investigación hecha allí mismo, puede de verdad impulsar cambios prácticos y mejorar la atención. Una idea para pensar.